Buenas tardes, magistradas y magistrado. La grabación de esta sesión ha comenzado. Buenas tardes. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Buenas tardes, secretaria. Buenas tardes, magistrados. Con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la sexta sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, miércoles 9 de abril de 2025, a las 12 horas. En atención a la convocatoria para la sesión, por favor, secretaria, sírvase dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. A. Discusión y en su caso aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Y B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. Y 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentren reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos, la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licen Mimense Herrera, la magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Priego Cárdenas. Como siguiente punto, que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de los tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 7 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas del magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos, quien enlistó 3 proyectos. Toca 1 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 10 diagonal 2025 en materia civil derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 727 diagonal 2024, dimanado del juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. El apelante, en su contestación de demanda, invoca la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, ya que se basa en que, en caso de que hubiere controversia, no se precisó si se plantearía ante un tribunal del fuero común o del fuero federal, es decir, sería competencia de los tribunales locales de primera instancia o en su caso de los federales, ya que esa acción resultaría ser de materia federal, por lo que al no estipularse en el documento la jurisdicción que pretende conozca el caso, causaría grave perjuicio y contravendría todo principio de equidad procesal, ya que la elección no puede ser decisión de alguna de las partes, puesto que al presentarse tales circunstancias se causa agravio a esa parte demandada. El simple conocimiento del proceso produce inequidad procesal. Se propone que el sentido sea declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria y jurisdicción planteada, toda vez que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 73, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que dispone, sea cual fuera la naturaleza del juicio, serán preferidos por su orden a cualquier otro juez. Segundo, el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Es así, puesto que hubo sumisión expresa de las partes, ya que designaron con toda precisión el juez a quien someterían el conocimiento del juicio, toda vez que en el contrato convinieron que se someterían a la jurisdicción de los tribunales competentes en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, o a la de los tribunales competentes en el lugar en donde se ubique el inmueble objeto de esa escritura, a elección de la parte actora. Esto es, a los juzgados civiles del Estado de Yucatán. Por cuanto el predio que nos ocupa es el marcado con el número 551 de la calle 117 del fraccionamiento de los Héroes, ubicado en la localidad de Chichi Suárez, municipio de Mérida, Yucatán, el cual pertenece al primer departamento judicial del Estado y cuya cabecera es la ciudad de Mérida, Yucatán. De ahí que surta la competencia de la juez primero civil del primer departamento judicial del Estado con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, quien actualmente conoce el juicio y continuará hasta su conclusión. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado.
Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Pliego Cárdenas. A favor del sentido propuesto del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 19/2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 103/2023, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. La persona excepcionista de iniciales L, E, M, L plantea la excepción de incompetencia por declinatoria, alegando que el juzgado de esta jurisdicción no es competente para conocer el presente asunto. Es decir, el presente juicio se debe ventilar en los juzgados de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en virtud del contrato que da objeto al presente juicio. Igualmente que el juez competente en este asunto debe ser un juez de naturaleza mercantil. Se plantea considerar procedente la excepción planteada, pues de la lectura de la escritura pública que contiene el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, resulta evidente que las partes expresamente convinieron en someterse a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, por lo que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 73, fracción segunda, del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, este juicio se deberá resolver en los tribunales del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, por lo que debe remitirse a un juzgado civil con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Asimismo, deberá considerarse que este asunto debe ser resuelto mediante un procedimiento civil por tratarse de una acción hipotecaria. En tal virtud, se propone declarar procedente la excepción de incompetencia de que se trata, declarar que la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado carece de competencia para conocer del referido juicio. Secretaria, proceda a la votación, por favor. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Pliego Cárdenas. Con el sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 22/2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 918/2017, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte demandada interpuso un recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 9 de diciembre de 2024, en el cual no se admitió el recurso de apelación en contra del diverso auto de fecha 27 de noviembre de 2024. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. El recurrente manifiesta que se debió admitir el recurso de apelación, ya que la sentencia que se está ejecutando la agravia al no ser acorde con su literalidad, ya que, aunque ya haya cumplido con la mayoría de edad, no se le puede exigir su cumplimiento hasta tener recursos propios para ello. El recurrente de iniciales DAQA interpuso recurso de denegada apelación alegando que se debió de haber admitido el recurso de apelación, ya que a su consideración, aunque ya haya cumplido con la mayoría de edad, no cuenta con los recursos económicos para cumplir con la prestación reclamada por la actora y por lo establecido en la sentencia. No debe ser conminado a cumplir con la misma, alegando también que se le agravian sus derechos humanos, ya que adquirió los derechos sobre el previo motivo del asunto original cuando era menor de edad y que su intervención en el juicio de donde deviene el auto combatido fue como causaviente, adquiriendo derechos mas no obligaciones, solicitando la improcedencia de la ejecución de la sentencia. Se plantea considerar inoperantes los argumentos hechos valer en forma de agravio por el recurrente, al observarse que sus manifestaciones constituyen en sí el fondo del recurso de apelación cuya admisión pretende, ya que combate las razones
por las que no debe ejecutarse la sentencia definitiva dictada en su contra, y no están encaminadas a controvertir las razones por las que la juez de origen determinó negar la admisión del recurso de apelación que le fue solicitado. En tal virtud se propone declarar inoperante los conceptos de agravio y confirmar la calificación del grado hecha por la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Secretaria, proceda a la votación, por favor. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Priego Cárdenas. Con el sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mensa Herrera, quien enlistó 4 proyectos. Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 11/2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 298/2012, dimanado del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado, en el que la parte rematadora interpuso un recurso de revocación en contra del acuerdo de fecha 27 de febrero de 2025, dictado por esta segunda sala colegiada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, me permito someter a su consideración el proyecto de revocación del TOCA 11/2025. Como antecedente de este recurso, tenemos que en el presente TOCA se tramitó una denegada apelación en contra de los autos de fecha 6 de septiembre y 3 de diciembre, ambos del año pasado, derivado de la etapa de remate dentro de la ejecución de sentencia de un juicio extraordinario hipotecario. Juicio que mediante sentencia definitiva de fecha 23 de junio del año 2015, dictada por la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado, resolvió que la parte actora aprobó su acción y se condenó a los demandados al pago de diversas cantidades reclamadas por la parte actora, entre ellas el trance y remate de un bien inmueble para pagar con su producto lo sentenciado. Derivado de la admisión del recurso de denegada apelación, el recurrente de iniciales JCRO presentó ante esta alzada sus motivos de inconformidad, dentro de los cuales alegó que en primera instancia se había reconocido indebidamente la personalidad de la persona con iniciales PPCM como apoderado legal del diverso acreedor y actual cesionario de los derechos litigiosos del juicio. Frente a ello, el aludido apoderado legal compareció ante esta segunda instancia y exhibió, para efecto de acreditar su personalidad, la copia certificada de una escritura pública expedida por un notario público del Estado de Quintana Roo. Seguidamente, en auto de fecha 27 de febrero de 2025, esta sala colegiada tuvo por acreditada la personalidad de la persona con iniciales PPCM y de otra diversa persona, del licenciado con iniciales VGA, en su calidad de apoderados legales del actual cesionario de los derechos litigiosos del juicio, toda vez que, 1, dicha personalidad ya estaba reconocida en primera instancia, y 2, el referido PPCM exhibió ante esta alzada una copia certificada de una escritura pública para tal efecto. En contra de este auto de la sala, la persona de iniciales JCRO promovió un recurso de revocación admitido en autos del presente TOCA en fecha 12 de marzo de este año. En esencia, el recurrente de la revocación expresa que esta sala no se dio cuenta de que la copia certificada exhibida por PPCM en realidad consistía en un poder que se limitaba a ser ejercido en un juicio ejecutivo mercantil, aunado a que la diversa escritura pública mediante la cual la jueza civil reconoció en su oportunidad las aludidas responsabilidades ya habría vencido desde el año 2022. Los argumentos del recurrente JCRO son fundados pues de la revisión y estudio de la copia certificada de la escritura pública que exhibió PPCM, con la cual pretendió que le sea reconocido a él y al diverso licenciado mencionado el carácter de apoderados del actual cesionario. Ante esta segunda instancia, se advierte que en la cláusula tercera se especificó que las facultades que dimanaban de dicho poder se limitaban exclusivamente a ser ejercidas en lo relativo a un juicio mercantil en específico. Además, ya encontrándose abierta la presente audiencia, mediante acuerdo de fecha 3 de abril de 2025, esta sala tuvo por presentado a PPCM, quien exhibió de nueva cuenta una copia certificada de una escritura pública diversa en sustitución de la presentada con anterioridad. En mérito de ello, en el proveído indicado, esta autoridad advirtió que esta última escritura era similar a la que el nombrado compareciente exhibió cuando compareció por primera ocasión en este TOCA, pues ambos documentos públicos son coincidentes en diversos datos como lo son el número de escritura pública, el número de volumen, el mismo notario público quien supuestamente la emitió y la misma fecha de emisión.
Por lo tanto, no se accedió a reconocerles las personalidades aludidas, en virtud de que dichos documentos no pueden ser considerados como aptos para reconocer las personalidades que se pretende ante esta segunda instancia. Así, no se soslayan las copias fotostáticas exhibidas por el recurrente respecto de una diversa escritura pública mediante la cual la jueza civil reconoció en su oportunidad en primera instancia la personalidad de PPCM y de VGA, y de la cual el impugnante asevera que ya venció. Sin embargo, a criterio de esta sala, es necesario tener a la vista al menos una copia certificada de dicho documento para estar en aptitud de cotejarla entre ellas y determinar su validez. Pues de no ser así, se propiciaría la inseguridad jurídica en razón de que no se podrían vincular dichas copias adecuadamente y con certeza con el original de donde derivan, lo que impediría salvaguardar la certidumbre y la seguridad de que quien comparece ante un tribunal está debidamente legitimado para hacerlo. Por lo expuesto, señores magistrados, se propone declarar procedente el recurso de revocación interpuesto por la persona de iniciales JCRO, modificar el auto de sala de fecha 27 de febrero del año 2025 en autos de este toca 11/2025, únicamente en su parte conducente, para efecto de prevenir al compareciente para que exhiba un nuevo poder a que se refiere el artículo 15, fracción primera del Código Adjetivo de la materia, y hecho esto, en la misma sala se proveerá lo que legalmente corresponda, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no reconocida su personalidad ante este tribunal, quedando subsistente y firme todo lo demás resuelto en el referido proveído, por no haber sido materia de estudio del presente recurso de revocación. Secretaria, si me ayuda con la votación, por favor. Enseguida, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licen Mimenz Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Pliego Cárdenas. Por el sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 11/2025 materia civil derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 298/2012, dimanado del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado, en el que la parte rematadora interpuso un recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 13 de diciembre de 2024, en el cual no se admitieron los recursos de apelación en contra de los diversos autos de fecha 6 de septiembre y 3 de diciembre de 2024. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, me permito someter a su consideración el proyecto del toca 11/2025 en cuanto al recurso de denegada apelación. Este toca deriva de un juicio extraordinario hipotecario situado particularmente en etapa de remate dentro de ejecución de sentencia, ya que de las constancias remitidas a este tribunal se advierte que mediante sentencia definitiva de 23 de junio del año 2015, la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado resolvió que la parte actora aprobó su acción y condenó a los demandados al pago de diversas cantidades reclamadas por la parte actora, entre ellas el trance y remate de un bien inmueble para pagar con su producto lo sentenciado. Mediante auto de fecha 6 de septiembre de 2024, la jueza refirió que en el diverso acuerdo de fecha 8 de mayo de esa anualidad se previno al ciudadano de iniciales JCRO para que en el término de 3 días exhibiera el saldo que adeudaba del precio del bien rematado a su favor, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se declararía sin efecto el remate. En relación con ello, con fundamento el artículo 469 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, regularizó el procedimiento con el único efecto de agregar a esa prevención y apercibimiento que la cantidad monetaria exhibida en audiencia de remate se abonaría al crédito de juicio. Posteriormente, mediante auto de fecha 3 de diciembre de 2024, la jueza ordenó que el ciudadano JCRO se le hicieran las notificaciones del juicio por medio de lista, pues aquel incumplió con el artículo 25 del Código Adjetivo de la materia al señalar un domicilio que no era suyo. Frente al anterior, el ciudadano de iniciales JCRO intentó interponer recursos de apelación en contra de los proveídos ya referidos, por lo cual, mediante acuerdo de fecha 13 de diciembre de 2024, la juez de primera instancia resolvió no admitirlos, estimando que aquellos no eran apelables por disposición de ley, aunado a que no impedían en términos absolutos la continuación del procedimiento, dado que únicamente se le habría hecho una prevención en términos del artículo 469 del Código Adjetivo de la materia, por lo que estimó que dichos acuerdos no vulneraban garantías constitucionales y sus admisiones resultarían frívolas e improcedentes. Contra este último acuerdo, JCRO interpuso el presente recurso de denegada apelación.
En esencia, el recurrente expresa que la jueza le reconoció indebidamente personalidad al apoderado legal de diverso acreedor y actual cesionario de los derechos litigiosos del juicio, pues afirma que el poder general limitado otorgado en favor de aquel ya habría vencido desde el año 2022. De igual manera, alega que la juzgadora aplicó indebidamente el artículo 469 citado, pues no previno al deudor para que exhibiera los títulos de propiedad del predio rematado, lo cual a su criterio generaría un daño irreparable. Los argumentos del recurrente son infundados e inoperantes. Se afirma que son infundados, pues en términos del multicitado numeral 469, así como del principio dispositivo que prevalece en juicios civiles, tanto él como el diverso acreedor tenían la oportunidad de encauzar y solicitar a la juzgadora para efecto de que previniera a los demandados vencidos para que exhibiera los títulos del bien rematado, pues de cualquier forma, si estos no cumplían, la juzgadora hubiera estado en aptitud de otorgar dichas escrituras en términos del propio artículo. Además, con independencia de que no se hubiera prevenido a los deudores, JCRO tenía la obligación de exhibir el saldo restante del bien rematado. De ahí que la resolución que intentó apelar no le genera un gravamen irreparable. Asimismo, los argumentos del recurrente relacionados con la alegada indebida personalidad del apoderado legal del diverso acreedor en juicio son inoperantes, toda vez que no combaten ni están relacionados de forma alguna con la calificación a la que arribó la juez de primera instancia para inadmitir la apelación pretendida. Además, la alegada inconformidad respecto al apoderado legal del acreedor en juicio es inatendible por esta vía, pues los debates relacionados con personalidad jurídica de las partes, son dirimibles mediante excepciones e incidentes de falta de personalidad y no por medio del estudio de un recurso de denegada apelación. En el presente asunto, se observa que derivado de la audiencia de remate judicial llevada a cabo en la etapa de ejecución, a los recurrentes se le fincó a su favor el bien inmueble sujeto de la litis. Una disculpa. Y este se comprometió a pagar por el mismo la cantidad de 2.705.000 pesos sin centavos moneda nacional en términos de su propia postura. Como consecuencia de lo anterior, el apoderado legal del diverso acreedor solicitó que se previniera lo recurrente a fin de que se viera el saldo del precio del remate y se la percibiera con que de no hacerlo se dejaría sin efecto el mismo. En ese sentido, en el proyecto se considera necesario destacar que los autos que se intentaron apelar de fechas 6 de septiembre y 3 de diciembre de 2024, en términos del numeral 376 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, no impiden la continuación del procedimiento. No le genera perjuicio alguno al recurrente y, por otro lado, la legislación aplicable tampoco prevé expresamente su puesto de apelabilidad al respecto. Se afirma lo anterior, pues el proveído de fecha 6 de septiembre de 2024, al ser un auto en el cual solamente se previno a quien se adjudicó el bien para que exhibiera el saldo al que él mismo se comprometió a pagar de contado, dicho proveído no le genera ningún gravamen, pues efectivamente, en términos de la legislación procesal aplicable, el hoy recurrente contaba con 3 días después de notificado el auto que intentó apelar para exhibir el saldo adeudado. En el mismo sentido, el acuerdo de fecha 3 de diciembre de 2024, hacer un auto en el cual la juez de primera instancia ordenó que el hoy recurrente se le realicen las notificaciones por medio de lista, debido a que señaló un domicilio que no era suyo, tampoco le genera ningún perjuicio al recurrente, pues en términos de la legislación procesal civil aplicable, la juzgadora fundamentó su decisión con base en lo que indican los numerales 25 y 34 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que señalan precisamente que si un litigante incumple con señalar domicilio en el gabite, las notificaciones serán por medio de lista publicable en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Por lo expuesto, magistrada y magistrado, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos: declarar infundado e inoperante los argumentos de la parte recurrente, declarar como improcedente, el presente recurso de denegada apelación y, por lo tanto, confirmar la calificación del grado hecha por la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado en auto de fecha 13 de diciembre de 2024, en el que no se admitieron los recursos de apelación interpuestos en contra de los proveídos de fecha 6 de septiembre y 3 de diciembre, ambos de 2024. Secretaria, si me ayuda con la votación, por favor. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licen Menz Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Priego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo
al toca 14 diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio ejecutivo civil de número de expediente 677 diagonal 2024, dimanado del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Mediante escrito presentado el 25 de septiembre de 2024, el ciudadano de iniciales MJST promovió un juicio ejecutivo civil en contra de KGS en su carácter de mutuataria y en contra de LBL y de IGS como obligados solidarios, solicitando, entre otras cosas, el pago de la cantidad de 1 millón de pesos, sin centavos moneda nacional, en concepto de su arte principal, pago de intereses ordinarios sobre la suerte principal a la razón del 3.5% mensual, más el valor del impuesto de valor agregado, el pago de los intereses moratorios al 4% sobre el saldo insoluto e intereses ordinarios durante todo el tiempo que dure hasta la totalidad liquidación del adeudo, el pago de los daños y perjuicios causados por la parte actora y el pago de las costas, más los gastos de procedimiento regulados conforme a derecho. El Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado admitió el juicio en la vía y en la forma planteadas, y al contestar la demanda, los demandados KGS e IGS opusieron la excepción de incompetencia por declinatoria que se analiza. En este caso, los excepcionistas pretenden erigir su excepción al considerar que el Juzgado Primero Civil no tiene competencia por razón de materia, ya que a su parecer el presente procedimiento debe resolverse en la vía oral mercantil. Primero, en lo que respecta a la competencia por razón de materia, es necesario atender a la naturaleza de la acción intentada, la cual se puede inferir mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, hechos narrados, pruebas aportadas y preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. En el presente asunto, la parte actora en el juicio ejecutivo civil, del cual deriva la excepción que nos ocupa, ejerce una acción civil como lo es solicitar, entre otras cosas, el pago de la suerte principal, intereses ordinarios sobre la suerte principal, intereses moratorios sobre el saldo insoluto e intereses ordinarios, pago de daños y perjuicios causados y pago de costas. De conformidad con los artículos 521 y 524 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la naturaleza de la acción es personal, ya que tiene por objeto exigir el cumplimiento de una obligación, por lo que esa acción debe resolverse por la vía civil de conformidad con lo establecido en los artículos que van del 598 al 623, contenidos en el capítulo 4 de juicio ejecutivo del título 3 de los juicios extraordinarios del citado ordenamiento, por lo que se concluye que es un juzgado civil el competente por materia para conocer y resolver el presente asunto. Ahora bien, los excepcionistas argumentaron que el presente asunto es de materia mercantil. Señalaron que ambas partes involucradas en el contrato son comerciantes y que el préstamo del dinero deviene una operación de préstamo mercantil. Además, enfatizaron que el documento que funda la acción, que es el contrato de mutuo, advierte que el dinero fue entregado a través de un cheque, lo que según su interpretación refuerza su posición de que el caso debe ser tratado en el ámbito mercantil. No obstante, tras un análisis de los hechos narrados, de las pruebas, de los preceptos, se advierte que en el contrato base de la acción ninguna de las partes mencionó explícitamente ser comerciante. Además, no se desprende de la documentación presentada algún acto de comercio que se ajuste a las hipótesis normativas del artículo 75 del Código de Comercio. Por lo tanto, el hecho de que el pago del préstamo haya sido realizado mediante un cheque no implica automáticamente que la materia del asunto sea mercantil. En consecuencia, es evidente que la vía aplicable en el presente asunto es civil. Por lo expuesto, magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada en el expediente número 677, diagonal 2024, y declarar que el Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer el referido juicio ordinario civil hasta decidir. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Enseguida, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liceo Mimense Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Pliego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 4 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 23 diagonal 2025 materia civil derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 461 diagonal 2023, dimanado del juzgado segundo civil del Primer Departamento Judicial del Estado,
en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Mediante escrito presentado el 2 de agosto de 2023, la actora de iniciales NRHO promovió un juicio ordinario civil en contra del ciudadano de iniciales MARM con el fin de que se declare que la parte actora era la legítima propietaria conjuntamente con su copropietario del total de la superficie de tierras que ocupa un predio de la localidad de Cauquel, municipio de Mérida, la cual fue cimentada sobre un tablaje catastral, que se condena al demandado a desocupar y entregar totalmente desocupado el inmueble y que se condena a la parte demandada al pago de gastos y costas del juicio de origen. Se admitió el juicio en la vía y la forma planteadas y al contestar la demanda, el ciudadano de iniciales MARM opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando que la incompetencia de la jueza de primera instancia radica en que la controversia que se plantea ante este juzgado se trata de un conflicto por límites entre la propiedad privada y la ejidal, por lo que debe de conocer el asunto un tribunal unitario agrario. En el presente asunto, la acción que se ejercita es una acción de naturaleza real, pues la demandante promueve un juicio ordinario civil de acción reivindicatoria. Dicho lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido que esta acción reivindicatoria es real y que tiene el propietario de un bien material, mueble o inmueble, contra el poseedor del mismo, para recuperarlo y obtener que se le entreguen los frutos y accesiones de la cosa. Así, el derecho subjetivo que deduce el actor en la acción reivindicatoria es su derecho de propiedad conforme a sus facultades jurídicas de dominio del bien y de persecución de éste. Esto implica que al dirimirse una controversia relativa a la propiedad y posesión, se estima que reviste naturaleza civil y real a la acción interpuesta, pues conforme al artículo 7 del Código Civil del Estado de Yucatán, los bienes inmuebles ubicados en el Estado se regirán por disposiciones de dicho código y se considera real, pues la acción se orienta a reclamar los derechos sobre el bien, coincidiendo con la clasificación del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán conforme a los artículos 521, 522 y 523. Por otro lado, son improcedentes los argumentos del excepcionista, pues de la revisión de las constancias de autos advierte que no consta documento público alguno que acredite que el predio en cuestión tenga carácter ejidal, ya que tomando en consideración lo establecido en los artículos 43 y 44 de la Ley Agraria, para que una tierra sea ejidal, debe haber sido dotada al núcleo de población ejidal o incorporado al mismo régimen, además de que éstas se dividen en tierras para asentamiento humano, tierras de uso común y tierras parceladas, situación que no acontece en el presente caso. Por el contrario, se considera como un hecho notorio los antecedentes registrales de dicho predio y en las que consta la inscripción vigente del mismo, lo que implica que no pertenecen al régimen referido, o sea, a la ejidal. De lo anterior se desprende que el mencionado bien inmueble no pertenece a este, sino que se encuentra sujeto a un régimen común, pues en caso de que tuvieran antecedentes ejidales, de los cuales no se desprende de la página web oficial del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, una vez consolidado el derecho de propiedad señalado en los artículos 68 y 69 de la Ley Agraria respecto de un solar de la zona de urbanización del ejido, con la expedición del título oficial correspondiente y su inscripción en el registro público de la propiedad, el mismo queda fuera de las prescripciones de las leyes agrarias, como lo confirma la circunstancia de que es permitido adquirir ese derecho de propiedad a personas que no tengan el carácter de ejidatarios. Conforme con estos razonamientos, si se otorgó a una persona el título de propiedad de determinado solar, esta propiedad no se comprende dentro de las previsiones de las leyes agrarias y, en consecuencia, su titular ya se trata de un ejidatario de que no tiene ese carácter. En caso de menoscabo o perturbación del dominio, no puede recurrir a las autoridades agrarias para obtener la protección de su derecho, sino que debe acudir a las autoridades judiciales del fuero común mediante el ejercicio de la acción que corresponda. Por lo que se desprende que la acción que nos ocupa no es de la competencia de los tribunales agrarios, ya que el mencionado bien inmueble se encuentra sujeto al régimen de derecho común y según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Agraria, como se ha mencionado, solo las tierras ejidales están sujetas a dichas disposiciones. Por lo tanto, es improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por el excepcionista. Por lo expuesto, magistrada y magistrado, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por MARM. Declarar que el juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio hasta decidirlo. Y no condenar al mencionado excepcionista al pago de costas ni a la multa establecida en el artículo 555 del Código Adjetivo de la materia en esta segunda instancia. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestro en Ciencias Penales, Licen Mimense Herrera. A favor. Magistrada tercera,
Maestra en Derecho, Ingrid Priego Cárdenas. Con el sentido propuesto. El proyecto ha sido Gracias. aprobado por unanimidad de votos. Magistradas y magistrados, se ha concluido con los proyectos listados para esta sesión. Ahora bien, se continúa con el segundo punto referente al inciso B de la convocatoria, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria, magistrada, magistrado. Solo para hacer su conocimiento que como fue previamente aprobado, la próxima sesión ordinaria sería el día miércoles 30 de abril del año 2025 a las 12 horas. Secretaria, tiene usted el uso de la voz para dar continuidad al orden del día. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la sexta sesión ordinaria. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Por mi parte, ningún asunto general. Magistrada Ingrid. Ningún asunto. Gracias. Magistrado Israel. Por mi parte, ninguno. Gracias. Para finalizar con el seguimiento de la convocatoria, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la sexta sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Gracias. Ordena a la Secretaría de Acuerdos que levante el acta de esta sesión para la debida firma y autorización de quienes integramos la sala, lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Y siendo las 12 horas con 57 minutos, el propio día miércoles 9 de abril del año 2025, se concluye esta sexta sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Yucatán. Muchas gracias.